Buen día, hermanos, hermanas, buen día. Gracias por la espera, puede fallar. Como es, todavía no puedo activar la cámara, pero ¿me escuchan? ¡Ay, ahí sí! ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, gracias por esperar, por el aguante. Bueno, yo estoy muy contenta, el grupo de misiones también está muy contento de que podamos celebrar esta novena conferencia, pero antes de olvidarme, en primer lugar, quiero saludar a todos los niños y los chicos de la iglesia, que si hay algunos, capaz que algunos todavía están durmiendo, algunos pueden estar ahí atrás, detrás de la cámara o a UPA tomando el desayuno, no sé. Eh, eh, Ahí está Joel. Bueno, celebramos sus vidas. Yo, como tía, estoy feliz porque existen los niños y las niñas. Pero bueno, no quería dejar pasar eso de que, más allá de que sea una fecha comercial o lo que sea, que podamos celebrar también eso. Pero bueno, no me desvío más del tema. Como decía, esta es nuestra novena conferencia misionera que estamos celebrando como CCU, pero también es la segunda virtual. Y bueno, y uno de los lemas que le hemos puesto a la conferencia misionera es que se encuentra en segunda de Timoteo 2:9, que dice: la palabra no está presa. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, la palabra no está presa. Y el título de la conferencia es: la palabra no está en cuarentena, más allá de que estemos pasando todo el mundo esté pasando por la pandemia, la obra de Dios no se ha detenido y eso está genial. Así que bueno, celebramos eso y no me quiero detener mucho más y van a existir dos momentos. Voy a contar un poquito la conferencia. Va a haber un tiempo ahora, nos va a estar compartiendo lo que Dios ha puesto en su corazón, María Canilla. Ella es misionera en la selva peruana, con diferentes grupos étnicos, y en segundo lugar vamos a tener un tiempo de oración. Así que más o menos les voy a compartir. Y sin más que decir, le presento a María Canilla. No sé si puede desactivar la cámara o el micrófono. aquí estoy. Ahí está. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué lindo que es poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana, ¿eh? Y bueno, también feliz Día del Niño a cada uno de los niños que están escuchando en esta mañana, y un día especial para ellos, ¿no? Así que bueno, acá vamos a estar con cada uno de ustedes. Yo no sé, Ivana, vos decime cuándo comienzo, si van a tener alabanza. Ahora ya vamos a pasar directamente a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Le voy a pedir a Diego Cortés que pueda estar orando por vos, por este tiempo, para entregarlo y que podamos estar atentos a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Oramos? Oramos. Padre nuestro, Dios del cielo, Señor, esta mañana queremos buscarte. Señor, queremos disponer nuestro corazón a tu palabra. Te ruego, Señor, que vos hables a través de María lo que tenés preparado para nosotros. Señor, y más allá de la parte intelectual que podamos recibir, Señor, que tu palabra nos transforme
transforme nuestras vidas para poder estar entendiendo lo que vos querés que hagamos. Señor, que sea una experiencia espiritual esta conferencia. Señor, toca nuestro corazón y hacenos humildes para recibir tu palabra y lo que vos nos tengas que decir. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser parte de esta misión, Señor. Gracias por tu misericordia de usarnos a pesar de nosotros. Te damos gracias y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora me toca Sí, a mí, María. ¿verdad? Sí, Bueno, buenos días a todos aquellos que me están escuchando. El Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es María Canilla, soy argentina y mendocina, así que para mí es un grato momento poder estar con cada uno de ustedes y poderles contar un poco de mi experiencia en el trabajo misionero en la selva peruana. Yo, el 17 de marzo va a ser 15 años que Dios me ha permitido poder estar trabajando en la selva peruana, específicamente con grupos nativos. La primera experiencia con grupos nativos la tuve con un grupo llamado Eseja. Los Esejas es un grupo en donde existen 3 comunidades solamente en la nación de Perú. Una se llama Palma Real, la otra comunidad se llama Sonene y tiene una tercera comunidad que se llama Infierno, ¿no? Los Esejas mantienen su lengua, mantienen su cultura y están por el río Madre de Dios en la localidad de Puerto Maldonado. Los Esejas, bueno, ellos tienen traducida la palabra de Dios y es interesante cómo llegó la palabra de Dios a los Esejas, porque también tenemos grupos nativos Esejas en la parte de Bolivia. Y Dios mandó a un matrimonio de Estados Unidos para llegar a grupos Esejas en la parte de Bolivia. Y ese misionero, la orden de Dios fue que estuviera 28 años traduciendo la Biblia al Eseja. Y mientras ese matrimonio, junto con sus hijos, por 28 años permanecieron allí con los Esejas en Bolivia, lo interesante es que ellos no podían lograr que algún Eseja se convirtiera bien y mucho menos tener un liderazgo. Después de 28 años de, podemos decir, frustración para ese misionero, se enteró que también habían Esejas allí en Perú y que estaba un matrimonio trabajando con los Esejas, que es la misionera Verónica Velarde y su esposo. Entonces, este matrimonio misionero de Estados Unidos llegó a conocer los Esejas de Palma Real, y los Esejas de Palma Real por primera vez pudieron tener la palabra de Dios allí en Eseja. Lo más interesante es que lo que quiero decirle es que nosotros debemos entender que a veces
ir al campo misionero, nosotros vamos con una idea prefijada, ¿no? Pero Dios tiene sus formas de actuar, porque es interesante ver cómo Dios tuvo a misioneros 28 años unidos, traduciendo la Biblia en Écija, y no dio ningún fruto allí en Bolivia, pero sí vino a dar un fruto o muchos frutos en la nación de Perú, ¿no? Lo importante es que uno haga la obra misionera en el lugar donde Dios quiere que la hagamos, ¿no? Así que Dios me permitió trabajar por 2 años con los Écijas, y bueno, ahí aprendí mis bases para trabajar como misionera con las comunidades nativas, o mi base para lo que me iba a venir para mi trabajo siguiente con las comunidades nativas, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegaba a la comunidad nativa de Écija, teníamos que subir 50 metros para arriba. Era un lugar de mucha arena, y allá arriba de los 50 metros, para poder entrar recién a la comunidad, se subían los nativos. Y bueno, mi primera experiencia es ver cómo los nativos se reían, porque yo trataba de llevarlo, la mercadería para el mes, subirla, ¿no? Esos 50 metros desde el río hasta la comunidad. Y bueno, ellos son muy prácticos, ¿no? Estaban muy acostumbrados a hacerlo, pero nosotros no. Así que ver cómo los Écijas hablaban en su lengua, se reían, y bueno, una ira santa, ¿no? De que no te ayudaran. Pero bueno, amé a los Écijas, aprendí muchos de ellos, y bueno, luego Dios me llevó al lugar donde tenía el llamado específicamente, que es con el grupo Cocama, y ya me dirigía a otra parte de Perú, al norte, que es el Loreto. Loreto tenemos, se encuentran la mayor cantidad de grupos nativos que tiene Perú. Loreto es muy rico porque al tener bastante cantidad de grupos nativos, se calcula más o menos arriba de 80 grupos nativos diferentes, y cada grupo nativo tiene su lengua, su idioma, su costumbre, su forma de ver las cosas, su cosmovisión, su vestimenta. Entonces, decir que alguien va a ir a trabajar con nativos, en el caso de Perú, y que va a usar la misma forma para evangelizar y llegar a todos los grupos iguales, es un error, porque cada grupo nativo es diferente uno al otro, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el misionero es poder llegar y conocer al grupo nativo, ¿no? Por ejemplo, los Cocamas se encuentran por el río Marañón y por el río Tigre. Yo, para poder llegar a ellos, tenía que hacer 2 días de viaje sin parar, para poder llegar a las comunidades donde Dios me permitió estar instalada con ellos, vivir con ellos durante 8 años. Yo creo que hay un videíto que ustedes tienen, si lo pueden pasar para que después yo les pueda explicar un poquito más. No sé quién. Ahí lo paso, María. Hola, soy María Canilla. Hace 13 años que vengo trabajando con diferentes comunidades nativas
en la nación de Perú, en la región de Loreto. Dios me llamó a trabajar con diferentes grupos nativos y hemos podido levantar 4 iglesias en lugares donde no había llegado el Evangelio. Con la ayuda del Señor venimos trabajando con varios grupos nativos, entre ellos los Cocamas Cocamillas, los Gurarinas, los Ticunas, los Boras, los Yaguas, los Ocainas y bueno, queremos en el año que viene poder empezar a trabajar con Huitotos y también con Maxes. Hace un año atrás Dios puso en mi corazón un desafío de construir un instituto bíblico para trabajar con las comunidades nativas de diferentes grupos. Actualmente tenemos 80 alumnos y con la ayuda del Señor en estos próximos periodos de instituto bíblico estamos esperando más o menos hasta 50 alumnos más. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue poder trabajar con la familia pastoral entera, ¿no? Tanto papá, mamá como los hijos. Los desafíos que tenemos para el futuro son poder construir por lo menos 3 aulas más, que es la aula de alfabetización, la aula de música y también un aula de los niños, ¿no? Y con la ayuda del Señor, a medida que estos líderes y pastores que se están preparando en el Instituto Bíblico podamos lograr dentro de 5 años tener 10 iglesias nuevas en campos donde todavía no se ha llegado con el Evangelio. ¿Cómo tú puedes ser parte? Necesitamos 2.000 familias que quieran estar invirtiendo 200 pesos argentinos durante un año. De esa manera podríamos lograr la construcción de las 10 iglesias para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que todavía nunca lo han escuchado. Y también podríamos equiparla y lograr ampliar la construcción del Instituto Bíblico para poder recibir los 50 alumnos nuevos. Sé parte de este desafío. Juntos alcancemos la selva peruana. Bueno, yo después de casi 15 años estando en la selva peruana, Dios me ha permitido poder levantar, ahí en el video decíamos cuatro iglesias que llevamos levantadas, pero ya estoy trabajando en la 5ª iglesia. Las 3 primeras iglesias las pude levantar con el grupo Cocama en una quebrada. Quebrada es un poco más chica que un río. La quebrada es Nahuapa. Nahuapa significa agua, demonios pa agua. Los nativos le pusieron Nahuapa, demonios del agua, porque ellos veían cómo los demonios salían del agua y se introducían adentro de sus casas, ¿no? Y qué bueno que saber que cuando alguien llega con el Evangelio trae libertad a esos lugares, y eso es lo que pasó en la quebrada del Nahuapa. Actualmente ellos ya no ven cómo los demonios salen del agua,
de la quebrada y se metan a sus casas, sino que el Evangelio ha traído libertad a ese lugar y la presencia del Espíritu Santo corre y realmente en este tiempo la quebrada del Nahuapa ha empezado a ser un lugar donde no solo Dios se mueve en ese lugar, sino que otras comunidades pueden llegar empiezan a venir para recibir lo que Dios tiene para el hombre. Cuando yo llegué a la quebrada del Nahuapa, me encontré con un grupo donde había un espíritu muy específico que se movía entre ellos y era el espíritu de incesto. Era muy normal ver cómo papá abusaba de sus hijas o la mamá de sus hijos o entre hermanos se abusaban. Recuerdo que apenas llegué, era normal ver cómo atrás de los árboles los niños jugaban a tener relaciones sexuales. Bueno, eso fue mi primer impacto, puedo decir, en el ámbito espiritual, ¿no? Porque yo no estaba preparada para ver una cosa de tal magnitud, ¿no? Entonces, Dios fue trabajando conmigo y fue entregándome herramientas para poder trabajar también con ellos. Aparentemente nosotros podemos decir que era un grupo degenerado, pero no era así. Lo que pasa es que ellos viven, ellos tienen en las noches, bueno, en primer lugar los nativos no tienen cama, no, mayormente no tienen mesa, no tienen silla, les gusta mucho comer por eso en el suelo y duermen también en el suelo. El dormir en el suelo no es para nada agradable, ya que las tablas del suelo no están todas a un mismo nivel, sino que una está levantada, entonces uno cuando se levanta en la mañana se levanta con bastante dolor de columna, de cintura, y no ha tenido un buen descanso, ¿no? Pero para ellos es normal eso. Así que ellos duermen como en un tul, más o menos de 2 metros por 2, y el problema estaba que dentro de ese tul, en la noche dormían papá, mamá y todos sus hijos, ¿no? Entonces, al dormir todos sus hijos en un tul de 2 metros por 2, toda la familia, a veces eran 5 o 6 hijos, entonces papá y mamá tenían sus intimidades y el niño veía, escuchaba todo lo que pasaba ahí. Entonces, para los niños Cocama, el tema sexual era algo normal. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, ellos al ver que yo me había hecho una casita de madera, que ellos me ayudaron, con 2 dormitorios, una cocina y un comedor, ellos dijeron que ellos también querían tener como yo tenía, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos, empezamos con la primer casa y una de las cosas que el misionero no tiene que hacer en el campo es cambiar la cultura, porque, por ejemplo, no afecta en el hecho de que ellos sigan durmiendo en el suelo y de hecho que siguen durmiendo en el suelo y con sus mosquiteros. El problema era que teníamos que lograr que papá y mamá durmieran en un mosquitero y cada niño, según su edad y su sexo, tenía que dormir en otro, ¿no? En otro mosquitero. Así que eso fue lo primero que logré hacer, que cada uno durmiera en su mosquitero. Luego, en la actualidad, ya he logrado que cada uno tenga su cuarto. Y yo siempre digo que el pasado, lo que el diablo ensució, puso pornografía, podemos decir, en ese grupo nativo, no lo podemos solucionar, pero sí yo veo que viene una nueva generación de cocamas donde el evangelio llegó,
donde no se cambió la cultura, pero sí se solucionó esa forma de vivir que el diablo usaba para que el espíritu de incesto se moviera entre ellos. Lo pudimos vencer y nosotros ahora vemos una historia diferente entre el grupo nativo Cocama. Es muy lindo ver cómo Dios obra en el Padre, obra en la Madre, y me gusta contar porque creo en el poder de Dios, porque lo he podido experimentar, que por ejemplo un papá que miraba a su hija como objeto sexual, como cuando ha llegado a tener un encuentro con Cristo, Dios le cambia su mente, le cambia su corazón, y es muy lindo ver cómo ese papá que tenía a sus hijos como objeto sexual, ahora Dios les hace mirarlos de una forma diferente, amarlos de una forma diferente, y cómo el poder de Dios restaura las vidas, ¿no? Trabajar con nativos, lo primero que uno tiene que saber es que trabaja en lugares donde se mueve muy fuerte el ámbito espiritual satánico. Por ejemplo, cuando uno va a llegar a una comunidad nativa, uno tiene que pedirle permiso a la autoridad máxima de la comunidad. Y la autoridad máxima de la comunidad es el Apo o es el Curaca, ¿no? ¿Y quién es el Apo, el Curaca? Bueno, justamente es el brujo. Uno le pide permiso al brujo para poder ingresar a la comunidad para llevar la palabra de Dios. Entonces yo estaba acostumbrada acá en Argentina, en mi iglesia, que cuando uno escuchaba de solo escuchar la palabra brujo, de escuchar la palabra curandero, y más si se enteraba que una bruja había llegado a la iglesia, bueno, era todo un problema, era todo un dilema, todos asustados, y Dios me llevó a las comunidades nativas, y lo primero que me hace introducir en las comunidades nativas, y tengo que dirigirme a los brujos, ¿no? Y he aprendido que Dios gobierna y que Dios tiene el poder, y el diablo no tiene más poder que el que uno le da, ¿no? Entonces, en las comunidades nativas, quien te da permiso para llevar el evangelio es justamente el brujo, claro. Cuando uno entra, el brujo después se va dando cuenta de lo que uno ha venido a hacer, uno empieza a tener una fuerte lucha espiritual, pero ya cuando estás adentro, no hay nadie que te saque, ¿no? También trabajar con comunidades nativas, uno tiene que saber que cada uno tiene su propia cosmovisión. Por ejemplo, los cocamas, hay dos formas de insultarlos. Una diciéndole cocamas, otra diciéndole nativo, porque las comunidades cocamas vienen de los incas, y en sus antepasados los españoles vinieron y entraron y los tomaron como esclavos, y ellos, porque los españoles vinieron a buscar el caucho y también las pieles de los animales. No sé si ustedes se recuerdan que antes se usaban mucho los tapados de piel, y eran muy caros. Bueno, justamente los españoles entraron a las comunidades nativas cocamas para robar todo lo que era la piel de los animales y el caucho, y los tomaron como esclavos. Como los cocamas hablaban el idioma cocama desciende del idioma guaraní. Entonces el que sabe hablar en guaraní sabe hablar en cocama. Y ellos agarraron y le exigieron a los nativos cocama que ellos dejaran su idioma para introducirle el idioma español. Como los nativos cocamas
se negaron a eso. Los españoles, la historia cuenta que en un solo día mataron a 6.000 cocamas. Los cocamas, al ver que estaban por exterminar su pueblo, accedieron a abandonar su idioma. Por eso en Perú el único grupo nativo que no ha permitido al Instituto Lingüístico de Verano, que se encarga de traducir la Biblia a los idiomas propios, es el grupo Cocama. Es el único grupo que no tiene traducida la Biblia a su idioma. Los mayores no hablaban el idioma, pero sí lo hablaban cuando estaban en escondida. Ustedes saben que los niños son chiquitos y cuando menos quiere usted pensar, ya están al lado de usted y usted ni se ha dado cuenta. Bueno, eso es lo que pasaba con los niños Cocama. Los padres en escondida hablaban su idioma y los niños repetían las palabras que sus padres decían. Entonces, cuando un niño repetía alguna palabra en Cocama, sus mismos padres se encargaban de darles fuertes palizas, porque eso significaba que si un español escuchaba a un niño Cocama hablar Cocama, significaba que uno más iba a morir. Entonces, por eso es que ha quedado un resentimiento muy fuerte, porque ellos dicen que por haber sido cocamas y nativos, casi les terminaron sus grupos étnicos. Los cocamas tienen un mirar especial sobre la boa, porque sus antepasados pensaban que una boa había caído del cielo, tocó el río y de ahí se hizo toda la creación. No es que los cocamas adoren a la boa, pero sí es un animal que nosotros podemos ver que ellos pueden estar muriéndose de hambre, pero ellos no van a comer una boa, ¿no? Una víbora. En cambio, tenemos otro grupo nativo, los ayánicas, en los cuales también he podido trabajar con ellos, que ellos van al monte y cazan las boas, les hacen como un gallinero, las engordan y luego la comen. Entonces, en cuanto a la cosmovisión, si nosotros le decimos a un cocama que coma una boa, es como decirle que coman en cierta manera a un dios, ¿no? Y no les entraría en la cabeza de los cocamas que nosotros le dijéramos que los ayánicas comen boa, ¿no? Y no les entraría al grupo nativo ayánica decirle, por ejemplo, que el grupo nativo cocama piensa que sus ancestros, que del cielo cayó una boa y de ahí se hizo toda la creación. Por eso es muy importante conocer bien cuál es la cosmovisión del grupo nativo en el cual uno va a trabajar para no herirlo, ¿no? Otra de las cosas, cuando uno trabaja con grupos nativos, ellos no tienen luz, no tienen agua potable, no tienen baño y están muy alejados de la civilización. Muy raros salen a comprar a las ciudades que tienen más cercana, por lo tanto ellos viven en otro mundo muy diferente al nuestro y sus comidas son diferentes. Entonces yo me tuve que acostumbrar a comer mono, a comer sapo, a comer hormiga, a comer lagarto, a comer diferentes animales que existen dentro de la selva peruana, a comer, por ejemplo, pescado. Mi primer comida, me acuerdo, al llegar a ese lugar, fue comer pescado y bueno, llegué en un día que habían sido muy bendecidos, habían tenido bastante pesca y ellos cuando pescan mucho salan el pescado. El problema es que a veces no lo salan bien y viene la mosca y llena de huevo y esos huevos se hacen gusanos. Así que mi primera comida que comí con los cocamas fue justamente pescado
con gusanos vivos, ¿no? Y yo recuerdo que lo echaron a la olla de agua hirviendo y yo les decía que lo lavaran a ese pescado, sacaran esos gusanos. Y bueno, yo me acuerdo que ellos dijeron no, porque el gusano era lo que más alimento traía para ellos, más proteínas, ¿no? Así que, bueno, estar preparado a tener experiencias como esta. En otra oportunidad, ellos me quisieron agasajar con una comida rica, la comida más rica para ellos, y me trajeron mono, ¿no? Y como llevaba varios días sin comer carne, como buena argentina, cuando me dijeron, le hemos hecho una sopita, ya le dicen aguadito, con carne mono, bueno, no me importó que fuera mono. Así que cuando me di la cuchara para adentro, bueno, ellos me habían dado la parte más importante para ella, que era justamente la cabeza de mono. Cuando la subí para arriba parecía literalmente como la cabeza de un bebé, y fue tanta la expresión que la mandé para abajo. Pensé que ellos me habían hecho una broma y entonces les dije, no sean así como me van a dar la cabeza. Entonces ellos dijeron que me habían dado la parte más importante. Y bueno, a partir de ahí le dije, bueno, denme la parte más fea para ustedes. Y bueno, me mandaron una manito, ¿no? Así que ya no sabía si elegí la parte más rica para ellos o la parte más fea, ¿eh? Pero sí, la manito ya me la comí, la cabeza la verdad que no, no he logrado poder comerla, ¿eh? Pero para ellos la parte más rica. Entonces nosotros debemos entender que para los nativos cocamas, su alimentación o para cada grupo nativo es diferente, ¿eh? Y si nosotros, por ejemplo, no comemos lo que ellos comen, luego no tenés autoridad, ellos no te van a escuchar cuando quieras traerles el mensaje de la palabra del Señor. Dios me ha permitido en estos 15 años poder estar 8 años con los grupos nativos Cocama y levantar 3 iglesias, un colegio secundario y una posta médica. La posta médica surge de que para llegar al centro de salud más cercano, nosotros teníamos 15 horas de viaje en bote y, por ejemplo, si les picaba una víbora, más de 3 horas no puede estar la persona con el veneno porque se muere. Entonces vi muchas personas morir por picaduras de víbora. En un mes, en una comunidad, se murieron 10 niños por no tener sal hidratante. Entonces surgió el hecho de trabajar para una posta médica. Gracias a Dios la posta médica está funcionando muy bien y está bendiciendo a 6 comunidades nativas de la quebrada del Nahuapa. Luego los chicos no tenían la oportunidad de estudiar, entonces trabajé para poder lograr que ellos tuvieran en la comunidad del Cerro un colegio secundario y bueno, actualmente lo tenemos funcionando con 30 alumnos. Después de poder haber estado 8 años con ellos, a trabajar, ver cómo Dios obraba a través de ellos y lograr tener en cada iglesia que Dios me permitió levantar pastores autóctonos, los mandé al Instituto Bíblico a estudiar en Iquito. Bueno, Dios me dijo que llegó el tiempo de salir de ahí y Dios me lleva a trabajar con otro nuevo grupo nativo que es los Yaguas, y los Yaguas Dios me permitió levantar una iglesia, pero en los Yaguas el espíritu fuerte que los gobernaban no era el incesto, porque los Yaguas, la familia, es algo muy importante para ellos. Los Yaguas tienen muy bien formada la familia. Donde está el papá, usted va a ver el papá, la mamá y cada uno de sus hijos
siempre andan en familia, el papá es buen papá, la mamá buena mamá, y un respeto muy, muy lindo de los hijos hacia los padres. Eso en cuanto a los yaguas. Entonces, los yaguas, la diferencia con los cocamas era que, por ejemplo, ellos tienen bien formada la familia, pero el espíritu fuerte que se mueve en los yaguas era la brujería, ¿no? Entonces con los yaguas tuve que trabajar mucho con el aspecto de la brujería, y lograr que ellos tuvieran un encuentro con Cristo y que ellos fueran renunciando a su práctica en cuanto a la brujería. Tenemos allí una iglesia linda, tenemos el pastor y la pastora también del grupo Yagua, autóctonos del lugar, y bueno, Dios me permitió también poder trabajar con otro grupo. No he levantado iglesia, pero sí he podido ir con el grupo Kandoshi, ¿no? Que es otro grupo nativo que se encuentra en la región de Loreto, y es un grupo totalmente diferente al grupo Eseja, al grupo Cocama, al grupo Yagua. Los Kandoshi, para poder llegar a ellos, si con los Cocamas tenía que viajar 2 días, con los Kandoshi se tiene que viajar 10 días, 10 días sin parar para poder llegar a ellos. Están bien escondidos dentro de la selva, y a diferencia de los otros grupos nativos, estos casi no tienen nada de relación con la sociedad. Ellos, un 99% habla su lengua, y tenemos escasos hombres que son los que van a vender su pescado, vender su plátano, que salen a la ciudad más cercana, que es allá, ay, se me fue el lugar de la ciudad más cercana, donde ellos han aprendido su idioma, ¿no? El idioma español. Así que ellos son los que usamos nosotros como traductores bíblicos. Los Kandoshi es un grupo nativo que el 90% de ellos está infectado con hepatitis B, y tenemos un casi 90% infectado con el SIDA. ¿Por qué están infectados con el hepatitis B? Se cree que es por una de las prácticas de su creencia. Ellos no entierran a sus muertos, sino que cuando una persona de una casa muere, ellos lo cuelgan, lo dejan colgado por 4 puntas atados al techo, suspendido en el aire, y abajo hacen una fogata. Entonces el muerto se va descomponiendo y va alargando el gusano y el líquido del muerto, más el olor horrible que ustedes saben. Imagínense un cuerpo descompuesto, si un perro larga fuerte olor, cuanto más un muerto, ¿no? Entonces ellos lo cuidan mayormente en su cocina, y ellos conviven con el muerto. Hemos logrado trabajar con los Kandoshi, y estamos logrando de que los Kandoshi empiecen a enterrar a sus muertos. Una de las cosas que en un tiempo de oralidad que yo les di, ellos me dijeron si las Biblias podían ponerla en el corazón del muerto y enterrar al muerto con las Biblias, ¿no? Cuesta mucho conseguir Biblia, cuesta mucho llevarlas hasta ese lugar, pero yo les dije que sí, que estaba bien, porque ya estamos logrando que los Kandoshi empiecen a enterrar a sus muertos, aunque lo entierran con la Biblia, ¿no?
pero para ellos tienen un alto significado porque cuando se van convirtiendo, entierran a sus muertos con lo más importante, eso es lo que significa, ¿no? Los Kandoshi tienen una costumbre donde cuando nace una mujercita en el grupo, automáticamente el papá llama a todos los hombres que viven en esa comunidad y el padre designa quién va a ser el esposo cuando esta bebé que acaba de nacer crezca. Mayormente se elige a un hombre que en ese momento tiene 50, 60 años, entonces es muy triste ver cómo ese hombre, cuando esta bebé que acaba de nacer empieza a crecer, no la ve como una niña de la comunidad, sino que ya la empieza a ver como su mujer, y a más tardar, a los 8 o 9 años, este hombre la toma como esposa, y tenemos niñas de 14 años que ya tienen hasta 4 niños. Así que tenemos muchos grupos o comunidades Kandoshi que todavía no ha llegado el Evangelio. Necesitamos misioneros para ese lugar, misioneros que aún estén dispuestos a correr el riesgo de perder su vida para que estos Kandoshi puedan tener el Evangelio. Si vamos al grupo Urarina, otro grupo nativo, encontramos otra clase de costumbre, podemos decir, y una de las costumbres de los Urarina es que la mujer es la que va a cargar el agua, va a cargar la leña, y el hombre va a ir atrás sin hacer nada. Yo sé que los hombres que me están escuchando van a querer ir todos ahí a las comunidades urarinas a trabajar, pero tiene un por qué ellos lo hacen así. Si uno va y con su cultura, la cultura de acá, uno dice, no, estos son unos machistas, estos son unos violentos, estos son los inhumanos, y uno podría decir miles de cosas, ¿no? Y ahí nomás quisiera venir y largarle la Biblia, ¿no? Que el hombre tiene que proveer para la comida y etcétera, etcétera. Pero uno tiene que conocer la cosmovisión. Ellos no lo hacen por son flojos, ni perezosos, ni machistas, sino todo lo contrario. Cuando uno habla con los hombres urarinas, ellos dicen, hermana, si la mujer corre cualquier riesgo, el hombre va cuidándola atrás, y el hombre tiene que dar su vida por su esposa. Si le aparece en el camino a una víbora, automáticamente el hombre va a correr a la mujer y va a permitir que la víbora le pique a él, y el hombre va a dar su vida por causa de la mujer. Pero mientras tanto la mujer lleva toda la carga, lleva el agua, lleva la leña, y el hombre va atrás, ¿no? Entonces tienen un concepto diferente, ¿eh? Entonces una cosa importante es que uno tiene que saber que cada uno de las comunidades nativas o grupos nativos tiene su cosmovisión, tiene su idioma, tiene su vestimenta, tiene su forma de comer, y uno tiene que adaptarse a ellos, para llegar con el Evangelio. Luego de haber trabajado con varios grupos nativos, Dios me ha permitido poder ahora últimamente estar en la triple frontera, Perú, Brasil y Colombia, o Perú, que es la parte de Santa Rosa, Brasil, Tabatinga, y Colombia, Leticia. Allí Dios me ha permitido poder levantar un instituto bíblico con la idea de formar a líderes nativos. Hay mucho trabajo, muchas comunidades para alcanzar. Entonces Dios me dio esta estrategia, que en el Instituto Bíblico se forman obreros nativos para que luego ellos regresen a sus pueblos y puedan seguir enseñando la palabra de Dios y levantando nuevas iglesias,
pero ya en su idioma. En el Instituto Bíblico se enseña a través del español, pero luego ellos enseñan con su lengua, ¿no? Y la idea es poder levantar en un futuro unas 10 iglesias nuevas. Ya estoy comenzando en Santa Rosa con la primera, o sea, primera de esas 10 iglesias nuevas, y ya tenemos que levantar 9 iglesias nuevas con los nativos que se están formando. La última vez que hicimos el Instituto Bíblico tuvimos 80 alumnos, y bueno, el Instituto Bíblico la verdad que ha sido de mucha, mucha bendición. También tenemos el proyecto en Santa Rosa, donde estoy ubicada, donde está ubicado el Instituto Bíblico. Tenemos 80 ancianos que no tienen para comer. El anciano no es muy valorado, más bien es olvidado por sus hijos y también por el Estado. No tienen ninguna pensión y mucho menos ninguna jubilación. Así que queremos trabajar con un comedor para darle de comer a los ancianos de ese lugar y de esa manera también evangelizarlo y prepararlos en los últimos tiempos que les queda de vida para su encuentro con el Señor Jesús. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Necesitamos de la ayuda de la iglesia de Argentina. Necesito de la ayuda de su iglesia. Yo sé que es una iglesia misionera porque Ivana me ha contado. Entonces, armando grupos, diferentes grupos, para poder ayudarme allá a trabajar para levantar las 10 iglesias nuevas. No necesito de grandes predicadores, quizá usted sabe carpintería, quizás usted es enfermero, quizás usted es médico con alguna especialidad, quizás alguna de las ancianas de la iglesia sabe bordar, tejer, hacer alguna costura. Todo ayuda para poder evangelizar a las comunidades nativas. Así que yo lo que les voy a pedir es que si se pudiera hacer en un futuro no muy lejano, grupos para que fueran allá y ayudaran para alcanzar a más nativos para Cristo. Se necesita una iglesia que esté orando mucho, porque ya les dije que el poder de la espiritual satánico es muy fuerte cuando uno va a evangelizar, y mucho más en el caso mío, en mi ministerio, que es levantar iglesia en los campos blancos. Uno se tiene que enfrentar a los brujos, a los lugares donde se hicieron pactos satánicos muy fuertes. Entonces, sola no voy a poder. Necesito un grupo de guerreros, de intercesores que me acompañen para poder lograrlo. Necesito, quizás hay misioneros o personas dentro de la iglesia que sienten la carga de ir por 1 año, 2 años para acompañarme. Van a ser muy bienvenidos. Luego pueden contactarse conmigo, siempre con el permiso del liderazgo de la iglesia, la autorización de ellos para poder trabajar. Y bueno, se necesita también muchos recursos económicos. Dios tiene sus diferentes formas de darnos los recursos, no es el mayor problema, aunque es muy necesario, porque sin recursos económicos no podemos llenar el motor, el deslizador para llegar a las comunidades y llevar el evangelio. Sin recursos económicos no podemos llegar a las comunidades nativas con alimentos no perecibles. Sin recursos económicos no podemos llegar a las comunidades nativas con medicamentos. Sin recursos económicos no podemos llegar a las comunidades nativas para poder suplir las necesidades diferentes que tienen. Así que es un trabajo, misiones en conjunto con la iglesia. Así que tenemos mucho trabajo, hay muchas comunidades nativas
en donde todavía ni una sola vez han escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Sí llegó lo que es la brujería, sí llegó todo lo que es el ocultismo, pero todavía no ha llegado el evangelio. Así que Dios está llamándoles en esta mañana, Dios está despertándoles para poder hacer un viaje misionero y poder escuchar un poquito de lo mucho que es el trabajo en las comunidades nativas, ¿no? Así que, bueno, si después les voy a dejar mi teléfono, alguien tiene alguna pregunta para hacer, estoy dispuesta a responderle, y si alguien tiene una carga misionera para trabajar con diferentes grupos nativos, estoy dispuesta para poderles ayudar, direccionarlos y que puedan llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Bien? Bueno, espero que haya sido clara en esta mañana. Un poquito, en general les he hablado, hay mucho para decirle en cuanto a las comunidades nativas. Es muy rico poder hablar de las comunidades nativas, me gusta mucho, es mi pasión, pero bueno, vamos a ir a la palabra. No sé si se está escuchando bien, espero que sí. Sí, se está escuchando bien, María. Bueno, yo no sé si quizás, cómo va el tiempo, después de dar la palabra, si podemos dar la oportunidad para unas 2 o 3 preguntas de alguna inquietud en cuanto a las comunidades nativas, yo les puedo responder. En esta mañana quiero hablarles acerca de trastornando al mundo. Y quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. 17:6, Hechos. ¿Sí? Usen el teléfono, muchos tienen el teléfono, otros, bueno, tienen la Biblia, a mí me gusta la Biblia de papel, así que bueno, pero lo importante es el contenido de la palabra. Dice así la palabra de Dios: pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En este pasaje de la palabra de Dios encontramos cómo era conocida la iglesia primitiva, no como era conocida por los mismos integrantes o los que integraban la iglesia primitiva, sino cómo era conocida la iglesia primitiva, cómo la llamaban la gente que todavía no había logrado tener un encuentro personal con Cristo. Cómo la veía la gente de afuera a la iglesia primitiva. Es interesante ver cómo los de afuera le pusieron nombre a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era conocida como la iglesia que trastornaba al mundo entero. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo es conocida tu iglesia? No por ustedes, ¿qué nombre ustedes le pusieron a su iglesia? No me refiero a eso, sino que cómo la conocen a su iglesia aquellas personas de La Plata que todavía no han logrado tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, no sé cómo la conocen, pero sería bueno que a ustedes la conocieran como la iglesia que trastorna al mundo entero, como la iglesia que no se queda quieta, trastornando a toda La Plata, por ejemplo, con el evangelio de la palabra del Señor, como la iglesia que trastorna con el evangelio a cada continente del mundo. Saben que cuando vemos a la iglesia según los ojos de Dios,
vemos la iglesia, no una iglesia encajonada en las cuatro paredes, sino que vemos una iglesia que debe ser la iglesia que es conocida como la iglesia que trastorna al mundo, una iglesia que sale de las cuatro paredes, una iglesia que va y llega a los 5 continentes a la misma vez. La iglesia se ha conformado con estar sola. Hace una semana Dios me permitió tener una experiencia aquí en mi casa. Era el cumpleaños de uno de mis sobrinos y mi hermana le pidió a mi mamá la cochera para poder hacerle el cumpleaños. Bueno, de parte de mi familia la mayoría es cristiana y de parte de la otra, por parte del papá, no, eran todos personas que todavía no han llegado a tener un encuentro con el Señor. ¿Qué pasó? Cuando nos vamos a sentar a comer, automáticamente se hizo una división. Por un lado estaban los que no habían tenido un encuentro con el Señor y por el otro lado estaban todos los cristianos, los que leen la Biblia, los que oran, los que van a una iglesia, los que tienen todo un lenguaje evangélico, ¿no? Podemos decir, los santos y los pecadores. Y bueno, había allí una persona neutra en donde no pertenecía ni a un grupo ni al otro, y esa persona me dijo: María, ¿por qué se hizo esa división tan notable, donde por un lado se sentaban los que no asisten a ninguna iglesia y por el otro lado los que asisten a alguna iglesia, ¿no? Y eso me hizo reflexionar. ¿Cómo nos están mirando la gente de afuera? Nosotros decimos que tenemos que ganar a todos los que todavía no han tenido un encuentro con Cristo, pero automáticamente cuando tenemos una reunión tan simple, donde no va a haber borrachera, donde no va a haber cosas obscenas, pero ahí también ya tenemos nuestras divisiones, ¿no? Entonces, cuando terminamos de comer, yo me recosté un ratito en mi casa y luego todas las personas que no conocían al Señor se dirigieron a la casa de mi hermana y yo me fui para allá. Un grupo de mujeres estaban limpiando las caras, haciendo limpieza facial y me dijeron: María, ¿querés que te hagamos? Y yo le dije sí. Entonces, mientras ellos me hacían la limpieza, yo empecé a escuchar a una mamá y a su hija adolescente, cómo ellos estaban pasando momentos muy difíciles en el matrimonio. Las escuché y al último yo le dije: ¿les gustaría aprender la palabra de Dios? Y ellas me dijeron: claro que sí, queremos que alguien nos enseñe. Y vi hambre. Bueno, terminando pude ganar 2 almas. Ahora, entonces nosotros tenemos que saber que si yo me hubiera quedado encerrada en el grupo de los cristianos, entre comillas, 2 almas se hubieran perdido. Nosotros tenemos que meternos y ser conocida como la iglesia que trastorna al mundo. Ahora, Jesús en la Gran Comisión nos deja cómo tiene que ser esa iglesia que trastorna al mundo. En primer lugar, la palabra de Dios nos habla y nos dice que, levanté el bosquejo porque se me había caído, nos dice que en Mateo, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad, eso significa toda autoridad, Jesús la tenía en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad que el Padre le había dado a Jesús para realizar el trabajo evangelístico acá en la tierra, esa misma autoridad Dios lo ha dado a la iglesia
no que se quede en las cuatro paredes, sino que va a salir a trastornar el mundo para Cristo, el mundo entero. Nosotros como iglesia tenemos que saber que para poder trastornar al mundo entero con el evangelio del Señor, lo vamos a tener que hacer bajo la autoridad, bajo la unción y bajo la presencia del Espíritu Santo. Porque el diablo se va a reír de cristianos que corren de aquí para allá haciendo cosas para el Señor. Pero el diablo tiembla cuando hay una iglesia que dobla rodillas, cuando hay una iglesia que empieza a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, que empieza a buscar la unción del Espíritu Santo de Dios, y Dios empieza a revestir a esa iglesia para luego salir afuera y trastornar al mundo. El diablo tiembla, el diablo tiembla. Por eso vemos en la palabra de Dios que cuando veían los endemoniados o escuchaban que estaba cerca Jesús, ellos empezaban a gritar. ¿Por qué? Porque los demonios, hay algo que no soportan, y es la presencia de Dios en la vida de la iglesia. A una iglesia que tiene mucha presencia de Dios va a trastornar al mundo entero. Una iglesia que tiene la presencia de Dios no va a quedarse quieto, va a tener que salir afuera. Como Jeremías decía, había dentro mío un fuego que aunque lo quería apagar no lo podía. El fuego del Espíritu Santo, cuando está dentro de la iglesia, ese fuego lo impulsa a poder trastornar trastornar al mundo que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. El hecho de estar revestido de la presencia y la autoridad del Espíritu Santo hace que nosotros tengamos la visión y los ojos o la vista de acuerdo a lo que Dios conoce. Dios nos muestra dónde están los corazones ya preparados para recibir el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Es Dios quien conoce el gemir, el clamor de aquellos que están atados espiritualmente en este momento y están diciendo a gritos que quieren conocer al verdadero Dios. Pero Dios va a usar para trastornar al mundo únicamente la iglesia que está buscando de rodillas en intimidad al Dios Todopoderoso. Ahora, Jesús le dice a la iglesia que quiere que trastorne al mundo con su autoridad, con su poder, con su unción, y le dice: yo quiero que vayan y que hagan discípulos. ¿Saben qué? Hay una cosa que yo estoy viendo, que la iglesia de Cristo ha aprendido a callar su conciencia, pero no hacer la tarea del Señor. Una cosa es acallar la conciencia y otra cosa es lograr hacer la tarea que Dios nos ha dejado que hagamos aquí en la tierra. ¿Cómo es acallar la conciencia? Porque muchos de nosotros estamos a veces predicando, pero el Señor no nos mandó solo a predicar. Dios nos mandó, o Jesús, mejor dicho, en la gran comisión, nos mandó a discipular. Y discipular es mucho más que predicar. Muchas veces nosotros vamos a la verdulería y vemos a una persona triste, por ejemplo, y le decimos: ¿qué te pasa? Que te veo triste, ¿tienes algún problema? Y la persona nos empieza a decir cuál es el problema, la escuchamos y nosotros le decimos, la palmeamos, le decimos: ¿sabes qué? Tal día
en la iglesia va a haber reunión, te espero, Jesús es la solución y todo queda allí. Pero discipular es mucho más profundo, porque discipular es predicar la palabra de Dios, es enseñar la palabra de Dios de tal manera que la persona llegue a tener un encuentro con el Señor. Muchas veces nosotros acallamos la conciencia porque hasta logramos hacer a la persona que haga la oración del pecador, cuando no existe la tal oración en la palabra de Dios. Entonces la persona repite una oración que sale de la boca para afuera porque ni siquiera logra asimilar lo que le estamos diciendo que haga, pero el discipulado tiene que ver que Cristo realmente haga una obra en el alma y en el espíritu de la persona. Podemos decir que nosotros acallamos nuestra conciencia porque la iglesia dice, bueno, yo le hablé a una persona de Cristo y aceptó al Señor, y ahí anotamos una persona nueva para el cielo. Y la mayoría de las veces no es así. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que Jesús trastornaba a todas las ciudades y aldeas. Jesús salió de las cuatro paredes. Y dice la palabra de Dios que también nos habla y nos dice que el Señor dice que ocupó mucho tiempo, un poquito tiempo para lo que es la predicación. Ocupó mucho más tiempo para lo que es el discipulado, y también ocupó tiempo para sanar y liberar. Pero el mayor tiempo de Jesús aquí en la tierra, en su ministerio, fue el discipulado. El discipulado, amados hermanos, lleva a tener un compromiso a la iglesia con los que van a alcanzar para que la palabra de Dios pueda traerle una verdadera conversión. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos cuál era el límite, y hay un límite bastante grande. En el caso de ustedes, el límite que Dios le ha dado no queda en La Plata, sino en el caso mío no queda en Mendoza, sino que Jesús les dijo, ustedes tienen que trastornar al mundo entero a la misma vez en los 5 continentes, del norte al sur, del este al oeste. Por eso la iglesia debe ser una iglesia activa. No tenemos tiempo para ser ociosos. El diablo está llevándose millones y millones de personas al infierno y trabaja las 24 horas. Nosotros tenemos que ser una iglesia violenta, que salga a discipular, que salga a llevar la palabra que trastorna, que transforma vida, de tal manera que las personas puedan llegar a tener un encuentro con el Señor. Cuando las personas llegan a tener un encuentro personal con el Señor, ¿saben lo que pasa, amada iglesia? Lo que pasa es que Jesús llega a cada área del ser humano, y es allí donde vemos los frutos: matrimonios transformados, endemoniados libertados, enfermos sanados, y la iglesia trastornando al mundo. Y es interesante, ya voy terminando, que en la gran comisión, en la gran tarea que Dios nos ha dejado de para trastornar al mundo, aparece por segunda vez la palabra enseñar. Enseñen estas palabras para que las guarden todos los días de su vida. Entonces vemos que en la gran comisión hay algo que Jesús quiere que la iglesia haga, y es justamente trastornar al mundo con la palabra de Dios. ¿Qué es enseñar? Enseñar es que guarden, ¿no?, en la mente la palabra de Dios. Nosotros sabemos que las personas que
todavía no han tenido un encuentro con Cristo, tienen todo, y aún a veces los cristianos están llenos de pensamientos negativos, y mucho más en este tiempo cuando la economía está fea, cuando hay inundaciones por todas partes del mundo, cuando el dólar aumenta, cuando el arroz aumenta, cuando todo aumenta, la carne aumenta. Entonces el ser humano se llena de pensamientos negativos. Más a veces ha recibido pensamientos negativos de sus familiares que le dijeron no servís, no valés, no podés, no vas a llegar a nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos tomamos tiempo para enseñar la palabra de Dios, nosotros tenemos que lograr que esa fortaleza, esas mentiras que el diablo puso en la mente del ser humano sean derribadas a través de la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, la persona que recibe a Cristo y empieza alimentarse de la palabra de Dios y empieza a tener un encuentro con la palabra de Dios, esa persona empieza a ver diferente, empieza a pensar diferente, y esa palabra llega al corazón, y dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces allí es cuando vemos los frutos. Nosotros tenemos que ver y trabajar como iglesia, trastornando al mundo entero, pero viendo fruto. Ese fruto, hermano, no lo vamos a lograr simplemente con llegar a la hables a alguien discipulando. Así que Dios nos ayude. Yo quiero orar en un momentito para que Dios, este desafío que nos deja en esta mañana, podamos tomarlo cada uno de nosotros y podamos practicarlo si no lo hemos estado haciendo. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana por permitirme estar contando un poco de la necesidad que tenemos en las comunidades nativas, del arduo trabajo que tenemos y de la falta de obreros y de recursos, Señor, que tenemos. Pero estamos avanzando, Señor, creyéndote a ti, y nos gozamos al ver vidas, Señor, que están siendo discipuladas y están siendo trastornadas con el poder, Señor, de la oración y el poder de tu palabra. Hijos, los que han escuchado este mensaje, puedan ser, Señor, invitados a pasar más tiempo en intimidad contigo. Y, Señor, que esta iglesia entera pueda, Señor, ser una más que trastorne al mundo con tu palabra. Señor, que no seamos aquellos que acallamos nuestra conciencia, sino que seamos de aquellos que realmente hacen la tarea que Cristo nos dejó, como Él nos dijo que la hiciéramos, discipulando, Señor, llevando la palabra de Dios al ser humano tal punto que ellos puedan tener un encuentro contigo. Conversión, Señor. Oh Dios de los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezca, anima al que está desanimado. Yo te pido que esos ministerios, esos llamados misioneros, que están adormecidos, que están llenos de temor, que el diablo les ha dicho que nunca van a salir al campo, porque no hay recursos, porque ellos no son capaces. Señor, oh Dios, que en esta mañana ellos hayan sido sacudidos, Señor, con tu palabra, y que tú comiences a despertar nuevos llamados, que prepares a la iglesia para apoyar a esos misioneros, Señor, y que tú nos sorprendas de una manera muy especial. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que haya sido. Y yo no sé si... Tremenda lo que Dios puso en tu corazón para todos nosotros, María. No te dije nada, pero en este mes la iglesia, vamos a estar
hablando, o el tema es el discipulado. Así que cómo Dios prepara todas las cosas, y así que tremendo, y sí, a trastornar al mundo, esa es nuestra tarea. Y bueno, me llegó una pregunta, A ver. quiero que, después de este tema, me llegó una pregunta que dice: ¿cuántas personas actualmente están trabajando o colaborando en el campo para este proyecto misionero? Y cuántas, bueno, son dos preguntas en realidad. Bueno, ¿cuántas personas me están? Estoy teniendo un problema con ahí estoy enchufando el verdad que en mi llamado, Ivana es una de las que ha ido a trabajar para allá. Trabajar con comunidades nativas no es un lugar donde yo les pueda ofrecer ni WhatsApp, ni internet, ni comodidades, ¿no? Entonces, ética, ¿no? Lo primero que la desespera a las personas cuando llegan a trabajar conmigo, cuando ya no han, ni siquiera en Iquitos tenemos buen internet, ¿no? Ya ahí ya se empiezan a desesperar, ¿no? Y la otra es cuando hay mucho calor, ¿no? Muchos viajes por el río, y a veces no pasa un día, 2 días, y a veces no tenés la posibilidad de bañarte, y el sudor y el olor y todo eso, el barro. Entonces, la verdad es que no, hay una escasez muy grande de obreros que quieran trabajar con las comunidades nativas. Y lo otro es por el asunto de que aún a veces nos exponemos con nuestras vidas para que otros puedan conocer el Evangelio. Yo en este momento estoy orando por lo menos una persona que pueda ir y acompañarme a hacer la tarea, porque me canso y mis cuerdas vocales son afectadas, porque todos los días predicando, enseñando a los niños, a los adolescentes, aconsejando, hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, claro. No hay mucho. Sí. Entonces, y bueno, y la segunda respuesta es esa, a la pregunta que me llegó también es: ¿y cuántas aproximadamente crees que harían falta? Muchos. Porque, por ejemplo, en los grupos COCAMA tenemos más o menos como 300 comunidades nativas. Y de esas 300 comunidades nativas solamente podemos decir que con el Evangelio hay un 30%. O sea, yo te estoy hablando de un solo grupo, y en Loreto tenemos 82 grupos diferentes de nativos. Entonces allí por lo menos necesitaríamos por lo menos unos 100 misioneros. Si hablamos de Machu Picchu, Cusco, tenemos en los quechuas 5.000 pueblos que ni una sola vez ha llegado con el Evangelio, y una comunidad está muy alejada de la otra, y se necesitaría 5.000 misioneros por lo menos que estuvieran dispuestos a aprender su lengua, porque ellos hablan el 90% su lengua, estuvieran dispuestos a dormir en corderitos con pulga, estuvieran dispuestos a no tener agua para bañarse todos los días y usar el agua, porque es tan escasa, usar el agua que hirvieron la papa, ¿no? Entonces, y sobre todo personas bien preparadas, creo que lo más importante espiritualmente, ¿no? Entonces yo te estoy dando 2 grupos nativos solamente, y yo te estoy hablando de que se necesitan casi 6.000 misioneros. Entonces, y yo te estoy hablando solamente de la selva peruana. Yo conozco los Candoshi, que están menos evangelizados y nada de alcanzados. Los ticunas ahora, que tenemos niños de 3 años siendo preparados para ser sicarios, porque se mueve mucho el narcotráfico en esos lugares.
los niños de 3 años ya van a sembrar la coca, a los 5 años a cosechar, tenemos niños de 7 años, ticunas, que van y preparan en los laboratorios la droga que se va a exportar para Estados Unidos, para Europa, para diferentes partes del mundo, y tenemos niños de 12 años que ya han matado a muchas personas. Entonces, estoy hablando de nativos. Entonces, imagínate cuántas personas. Muchas. Es mucho. Y otra de las preguntas que me hicieron, que me llegó, fue ¿qué sucedió en la pandemia, o la pandemia que estamos viviendo, con las comunidades, y cuándo volvés? Bueno, a ver, lo que pasó en mi caso con la pandemia fue que el Instituto Bíblico se transformó en un hospital. En Santa Rosa tenemos un hospital chiquito, pero no tenía las comodidades. Bíblico en el tiempo de pandemia se transformó en un hospital donde lo adaptamos para recibir, y estuvimos recibiendo todos los contagiados del COVID. Fue un tiempo muy difícil porque ahí vi morir mucha gente, vi sufrir a gente que se desesperaba por un oxígeno y no teníamos. Yo también me contagié. Vi cómo los profesionales, los pocos que teníamos, todos terminaron casi muriendo porque daban su propia vida para salvar a otros, ¿no? Luego que pasó un poco la ola, me pidieron el Instituto Bíblico, lo desinfectamos, por supuesto, todo, y se transformó en apoyo para el colegio. El gobierno nacional no permitía dar clase allí en los colegios, y no tenían, por supuesto, esos lugares no tenían acceso a mucho internet ni nada por el estilo, así que las maestras me pidieron y se transformó en un colegio. Y luego, hace poco, tuvimos una inundación y el Instituto Bíblico, bueno, pasó a ser un hospedaje porque es el lugar más alto que tenemos, y las casas quedaron inundadas, todas las cosas se mojaron de la gente, así que me pidieron el lugar, el instituto, para hacer un hospedaje. Así que el instituto en la pandemia ha trabajado todos los días. Y bueno, yo cuando vuelvo, bueno, estoy esperando una cama, les pido que oren, porque ya tengo toda la autorización para que me operen, ya tengo todo preparado para que me operen, pero no tenemos cama. Así que yo estoy clamando fuerte al Señor para que ya pueda tener una cama. Ya tengo todo listo, porque también tengo la visa religiosa que no se me puede vencer. Así que no me puedo ir como estoy de salud al campo, y no puedo quedarme mucho más tiempo porque se me vence la visa religiosa. Así que les pido oración por eso. Bueno, María, gracias por esto que nos estás compartiendo, y bueno, espero que hayan quedado muchos desafiados y desafiadas a seguir y comprometiéndonos con llevar esta buena noticia que una vez la recibimos. Y sí. Bueno, y por eso también de parte de nosotros lleva un compromiso, y bueno, vamos a estar, le voy a pasar la palabra a Germán, que nos esté compartiendo cómo también nos podemos estar comprometiendo. Sí, Buenos me fue, días. Germán. Aquí estoy. Hola. ¿Cómo estás, María? Hola. Bueno, antes que todo, muchas gracias en nombre de la Iglesia por sumarte esta mañana con nosotros, por dedicarnos este rato, por hablarnos, por desafiarnos, por, por hablarnos de parte de Dios, por fundamentalmente estar conectada con Dios, y también lo que te dijo Ivana, que para nosotros es una sorpresa hermosa, que estés conectada también con este mensaje
que nos desafía a ser discípulos, a estar bien enfocados en buscar discípulos y buscar hacer discípulos de Jesús en todos lados donde nos movamos. Eso es lo que entendemos que Dios nos está llamando y hacia allá vamos. Y estamos con la hora avanzada, se nos fue un poco el horario, así que quiero, iglesia querida, hablarles acerca de las promesas de fe. ¿Qué son las promesas de fe? A mí, les soy sincero, años anteriores me costó mucho entender el significado de esto. En algunas oportunidades lo escuché muy espiritualizado, el concepto de promesas de fe, y quiero explicarlo de manera práctica para que todos lo podamos entender de una manera que realmente nos cierre a todos, y si alguno tiene alguna pregunta particular, después la podemos charlar, ¿sí? Pero, ¿qué son las promesas de fe y por qué las llamamos promesas de fe? Seguramente hoy recibiste un link por WhatsApp, lo vas a ver aquí en el chat de Zoom o en el chat de YouTube, que te va a permitir entrar a un formulario en el cual vos vas a poder expresar tu compromiso económico mensual pactado por los próximos 12 meses. ¿Para qué? Para lo siguiente: tu compromiso individual, sumado al compromiso individual de muchas otras personas, miembros de la iglesia, o personas que se hayan sumado a este encuentro, y que se hayan sentido tocados por esto, y que entiendan que la misión de la expansión del reino de Dios en etnias no alcanzadas todavía necesitan un sostén económico, porque el caso de María o de otros misioneros que como iglesia apoyamos, tienen que comer, necesitan un lugar donde dormir, necesitan electricidad, necesitan el sustento básico, diario, mensual, para poder vivir, y no solo eso, sino para poder extender a nivel proyecto todo lo que Dios perdón, les va proveyendo. Por ejemplo, construir nuevas iglesias, como nos comentaba María, sostener nuevos misioneros que se sumen a la misión, y otras cosas más que ellos tienen como proyectos y nos van contando a medida que los vamos invitando a la iglesia y nos cuentan las experiencias tremendas como las que nos contó María hace un ratito. Entonces, estos esfuerzos individuales, un grupo que lo administra aquí en la iglesia, junta todo eso, entendiendo cuánto es el total que la iglesia se comprometió por los próximos 12 meses a poder dar, habla con cada uno de los misioneros y les dice, bueno, por los próximos 12 meses la iglesia se comprometió a tener cierta cantidad de dinero para acompañarte en tu sostén económico. De esa manera, los misioneros y sus familias pueden estar tranquilos de que esa parte de su sostenimiento económico van a poder satisfacerla, van a poder contarla a través del aporte que nuestra iglesia local, el Centro Cristiano de la Unión, en ese caso, lo va a poder estar proveyendo, ¿sí? Por eso es súper importante el compromiso que hacemos, pero también el cumplimiento en tiempo y forma de ese compromiso, porque cuando nosotros nos comprometemos, permite planificar a cada una de estas familias que dependen de esto. Pero cuando lo cumplimos, efectivamente van a poder utilizar ese sustento económico para vivir y para hacer todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, eso es lo que englobamos dentro de las promesas de fe. Y esto, por favor, lo que vamos a tratar de decir es que podamos comprometernos hoy a completar este compromiso a través de este formulario. Y luego, una vez que esto va a ser un formulario que le va a llegar a personas que lo administran, y después se van a contactar con cada uno de nosotros para poder organizar la logística, poner un día en la semana para que nos podamos estar acercando a la iglesia a traer el dinero, o una cuenta donde podamos depositarlo, de manera tal de que esto sea sencillo para todos nosotros. Pero recordemos, importantísimo, el compromiso y el cumplimiento del compromiso para beneficio de todos. Y algunas características puntuales, fundamentales de lo que es una promesa de fe y por qué la llamamos promesa de fe. Primero, algo fundamental y que es genial, es que es personal, individual. Es algo que
alentamos a que sea único y de la persona. Más allá de que puede ser un compromiso familiar, es muy lindo que como persona, cada uno de nosotros podamos pensar en personas como María y otras personas que están, y familias que están en el campo misionero, y que tengamos un compromiso con ellos, ya sea orando, haciendo un viaje, y también en esto, teniendo esto que englobamos en promesa de fe, y diciendo todos los meses yo voy a aportar 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, o lo que pueda y lo que Dios me provea para dar, a fin de ayudarlos, a fin de acompañarlos, y a fin de ser parte de la expansión del reino de Dios como persona, porque Dios me está proveyendo a mí de una manera particular, y me da para dar, me da para bendecir, me da para ayudar, me da para expandir el reino. Entonces, como persona quiero hacerlo, como individuo quiero hacerlo. Segundo, es una promesa, es un compromiso. Entonces, como todo compromiso, es importante cumplirlo. No es un cheque, no es un pagaré, no es un contrato legal, es una promesa que cada uno de nosotros hace. Entonces, así como nuestra palabra, o la palabra de otros queremos que valga para nosotros, nuestra palabra, cuando hacemos el compromiso, es importante que valga también, porque otros van a depender de eso. Otra característica fundamental es que es una promesa de fe. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuánto te va a ingresar el mes que viene. Yo no sé cuánto me va a ingresar el mes que viene de dinero, no sé si voy a perder el trabajo ni nada, pero confiamos en que Dios es nuestro proveedor, y confiamos de base que todo lo que tenemos y todo lo que nos ingresa es de Dios, y lo que nosotros estamos haciendo es decir, Señor, esto que damos es para que se siga expandiendo tu reino, y confiamos en que vos nos vas a seguir proveyendo. Lo hago como un paso de fe, para que tu reino se siga extendiendo. Es de fe. Tiene un objetivo definido. Esto es para las misiones y para alcanzar a etnias no alcanzadas. No es para otros objetivos, como por ejemplo, cuando separamos nuestras ofrendas, diezmos u otros tipos de ofrendas para sostener el edificio, para objetivos de evangelismo local y otros proyectos misioneros pero locales, llamémoslo, en los que trabajamos dentro de la ciudad de La Plata, como muchos conocemos dentro del Centro Cristiano de la UNAM. Esto es un objetivo particular, especial, y por el cual hicimos la conferencia misionera de hoy, y vamos a tener ahora un ratito más de oración por otros proyectos. Es inteligente, es consciente. Acá nadie lo hace sin pensarlo, o porque alguien te obligó, ni nada. Cada uno piensa, es consciente, es inteligente y sabe lo que va a hacer, y lo hace responsablemente. Otra característica es que es sistemático. La idea es que nos podamos comprometer nosotros con la iglesia, para que la iglesia se comprometa con los misioneros, y que lo podamos hacer regularmente, de una manera sistemática, de una manera periódica, ¿sí? Y que eso permita que otros puedan planificar su vida gracias a esto. Es voluntario, esto está relacionado con lo que dije hace un ratito, nadie nos impulsa, nos obliga ni nos empuja a esto, lo hago porque quiero, y si no quiero, no lo hago. Y también es un desafío a la abnegación. Hay veces que, si nos ponemos a hacer cuentas, gastamos mucho dinero en pavadas. Y si empezamos a hacer un orden de prioridades, decimos, che, ¿qué son las 3 cosas más importantes para Jesús en mi vida? Y muy probablemente expandir el reino de Dios, si estamos conectados con Jesús, debería ser una de las primeras. Entonces, ¿por qué no acomodar nuestras finanzas a esas prioridades, a las prioridades que Jesús tiene con nosotros, y tirar un poco hacia abajo, dentro de las prioridades, a veces las pavadas en las cuales gastamos nuestro dinero, y abnegarnos un poco para invertir en la expansión del reino de Dios? Esto es en cuanto a las promesas de fe. Ahora, vuelvo a repetir, te llegó un link a un formulario por WhatsApp, por el chat de Zoom o por el chat de YouTube. Es importantísimo para el grupo que administra esto y que va a estar juntando toda la información, que lo podamos hacer hoy. Esto es sencillo, tiene
5 casilleros, en el cual vas a poner tu nombre, apellido, tu mail, teléfono de contacto y cuánto te propones, cuánto me propongo a aportar, a contribuir mensualmente por los próximos 12 meses. Y con eso luego se van a contactar con vos para avanzar con los pasos siguientes. Bueno, eso es todo. Ivana, te devuelvo ahí la palabra. Gracias, muy Gracias. muy bien explicado, gracias, Ger. Y sí, justo me acordaba de una historia que me contaron de un niño que la forma de ayudar a Misiones era no comprar el dinero que le daban para comprarse golosina, la guardaba y lo daba para Misiones. Si un niño puede hacer eso, cuánto más nosotros los grandes, ¿no? Y como ahora vamos a pasar a pequeños grupos, donde vamos a estar orando por los proyectos que apoya la iglesia y bueno, creo que es súper importante poner en práctica esto, también la oración por los misioneros que la necesitan. Es la forma donde llegamos a ellos, así que capaz que no podamos viajar, pero sí la oración viaja. Así que bueno, vamos a estar pasando a pequeños grupos, que cada uno tiene su coordinador para llevar adelante la oración.